Buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos una nueva edición de Salud Ocular en línea. El tema es Día Mundial de Glaucoma, el ladrón silencioso de la visión. Estará a cargo del doctor José Noriega Cerdán, que es especialista en oftalmología del Departamento de Atención Especializada en Glaucoma del INO, Instituto Nacional de Oftalmología. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Doctor José Noriega, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, celebrando el Día Mundial de Glaucoma, que es el día 12 de marzo, mañana. Vamos a disertar ahora acerca del glaucoma, el ladrón silencioso de la visión, pero el enfoque de esta charla, de esta tarde, va a ser acerca de las emergencias en glaucoma. ¿Cómo es que recibimos al paciente en la emergencia cuando tiene un glaucoma, lo que conocemos como glaucoma agudo? Y eso está relacionado con el cierre angular primario agudo. Como sabemos, el glaucoma tiene dos presentaciones, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el glaucoma de ángulo abierto, el paciente puede estar con la presión elevada, pero no tiene ningún síntoma, es silencioso. En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, puede haber una elevación súbita de la presión y lo cual le va a ocasionar un dolor intenso al paciente, una pérdida de la visión repentina, lo cual lo va a hacer acudir a emergencia. Y en ese caso es el caso del cierre angular primario, cuando no es producido por ninguna otra enfermedad ocular o sistémica que tenga el paciente. También hay otro grupo de elevaciones súbitas de la presión secundarias, que pueden ser el cristalino, cuando este es muy grueso, muy aumentado de tamaño, o puede estar en otros lugares diferentes a su posición normal. Los glaucomas neovasculares, que están relacionados con pacientes con diabetes, o la configuración del iris, que puede ser una configuración que se le llama plató, en la cual el paciente tiene una cámara anterior muy profunda en el centro, pero en la periferia se estrecha porque tiene una inserción muy anterior del iris. Los glaucomas debidos a inflamaciones que también producen cierre del ángulo, los glaucomas secundarios a cirugías, sobre todo de retina, los glaucomas secundarios a golpes directos sobre el ojo, traumas, o un bloqueo ciliar, que es cuando los procesos ciliares rotan hacia la parte anterior cerrando el ángulo. Entonces el cierre angular se produce ya sea por aposición o sinequias. Nosotros tenemos acá el iris, que puede ir hacia adelante y a posicionarse sobre el trabéculo, impidiendo que el humor acuoso que sale a través de la pupila llegue al trabéculo y pueda salir del ojo. Y este bloqueo pupilar se produce cuando el iris descansa sobre el cristalino, impidiendo la salida entre el cristalino y el iris a través de la pupila del humor acuoso, acumulándose en la cámara anterior y llevando el iris hacia adelante, posicionándolo sobre el ángulo, cerrándolo. Es lo que se conoce como el bloqueo pupilar. Ahora, dentro de los glaucomas de ángulo cerrado hay una clasificación. Nosotros, para hacer el diagnóstico de un ángulo cerrado, hacemos una gonioscopía, o sea, colocamos un lente de contacto sobre el ojo que tiene un espejo, y a través del espejo, en forma indirecta, podemos ver el ángulo del ojo. Y cuando el iris tiene una aposición o una sinequia sobre el ángulo, dividiendo primero el ojo en 4 cuadrantes. Si la posición está en 2 o más cuadrantes, el paciente tenga ninguna otra molestia, no tenga ni presión intraocular elevada, ni daño al nervio óptico,
entonces se clasifica como una sospecha de cierre angular primario. Pero si además de esta posición en 2 o más cuadrantes presenta aumento de la presión intraocular, entonces estamos ante un cierre angular primario. Si además de la presión intraocular elevada presenta daño al nervio óptico con alteración en el campo visual, estamos entre un glaucoma por cierre angular primario. Cuando esto ocurre súbitamente con un dolor intenso y el paciente acude a emergencia, se denomina crisis aguda por cierre angular. Y el cierre angular es bilateral, pero en la mayoría de los ataques agudos, en el 90%, estos ataques son unilaterales. Pero el otro ojo contralateral que no presenta el ataque tiene un 50% de probabilidad de tener también un ataque agudo, por lo tanto se debe prevenir. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cierre súbito del ángulo de la cámara anterior? Bueno, uno de ellos es la historia familiar. Si tenemos algún familiar directo, papá, mamá, hermanos, que hayan tenido un ataque agudo, entonces es un factor de riesgo. La edad avanzada, sabemos de que a mayor edad hay mayor posibilidad de que se produzca un cierre angular debido a que el cristalino con el paso de los años va aumentando en su grosor y la cámara anterior se va estrechando. De los estudios poblacionales que se han hecho acerca del glaucoma de ángulo cerrado, se ha visto de que el sexo femenino tiene una mayor prevalencia. Dentro de la raza hay una gran prevalencia en los esquimales, o sea, los pobladores del Polo Norte, seguidos por la raza asiática, en donde tienen también una gran prevalencia. En cuanto a los hispanos, la prevalencia es más moderada. Sin embargo, hay que decir que nuestros pobladores de las zonas andinas y selváticas son pacientes que generalmente presentan ojos pequeños y estos ojos pequeños son propensos a tener un glaucoma de ángulo cerrado. También cuando el paciente necesita usar lentes para ver de cerca, lo que se conoce como hipermetropía. Estos ojos se caracterizan por cámaras anteriores poco profundas, con el grosor del cristalino aumentado y la longitud axial corta, o sea, la distancia, la longitud del ojo que va desde la córnea hasta la retina es más pequeño, es más corto. Cuando se produce una crisis aguda de cierre angular y el paciente va a emergencia, hay una obstrucción del ángulo camerular súbito, la cámara anterior se estrecha, la presión intraocular se eleva rápidamente, se produce por el aumento de la presión un edema corneal y esto nos ocasiona una visión borrosa. La pupila se dilata un poco, no completamente, está en semimidriasis y por la isquemia que produce la presión intraocular elevada, se pueden observar unas manchas blanquecinas en la superficie anterior del cristalino, lo que se conoce como Glauconflecken. También hay una congestión vascular, una hiperemia conjuntival que el paciente nos las describe como ojo rojo, un dolor ocular intenso, cefalea, náuseas y vómitos, y se puede observar una leve reacción inflamatoria en la cámara anterior. Si nosotros observamos con la lámpara de hendidura y hacemos un haz de luz muy delgado y lo enfocamos en la periferia del ojo, vemos que la distancia entre el haz de luz y el iris no hay nada que lo separe. Entonces nos indica de que hay un cierre angular. Aunque esto hay que confirmarlo con la gonioscopía. La cámara anterior central se ve muy estrecha y la pupila se encuentra en semimidriasis. Y por la isquemia se pueden observar estas manchas blanquecinas en la superficie anterior del cristalino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
El diagnóstico lo hacemos con una gonioscopía, que es un lente de contacto que va sobre la superficie del ojo, que tiene un lente y que a través del lente se hace una visualización indirecta del ángulo. Y lo que nosotros debemos determinar es la presencia del contacto irido-trabecular. Por ejemplo, acá no podemos ver nada de la malla trabecular. Todo el iris lo oculta. Hay una posición. Y si en esta posición se ha pegado el iris, entonces son las llamadas sinequias. Este es un examen VM, muestra el ángulo cerrado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del glaucoma de ángulo cerrado primario? Pues también lo podemos tener cuando se produce por el cristalino, cuando el cristalino aumenta de tamaño y cierra el ángulo. Cuando es un glaucoma neovascular, cuando hay pacientes que son diabéticos, que por la isquemia en la retina producen nuevos vasos, pero estos vasos son anormales y entonces tapizan el ángulo y los cierran, o cuando hay una obstrucción de la vena central de la retina. En pacientes con inflamaciones crónicas, como son las uveitis, que van a producir que la posición del iris al ángulo se pegue, ocasionando sinequias y un iris bombé. Cuando hay un síndrome endotelial iridocorneal, cuando hay anomalías tanto en el iris como en la córnea que van a hacer que el ángulo se cierre, cuando hay efusión uveal asociado a medicamentos, por ejemplo, antidepresivos o anticonvulsivos, cuando se produce un bloqueo ciliar, o sea que el cuerpo ciliar se rota hacia la parte anterior, cerrando el ángulo, cuando podemos tener quistes o tumores en el iris que no han sido detectados en el cuerpo ciliar, que cierran el ángulo, cuando hay un lente intraocular de cámara anterior que nos obstruye la pupila y no permite que pase el humor acuoso, no tiene una iridectomía, entonces produce aumento de la presión, o cuando el vitrio puede impedir el paso del humor acuoso a través de la pupila, eso en caso cuando hay una faquia sin iridectomía. Y cuando hay golpes directos al ojo, traumas que lesionan y cierran el ángulo. Dentro de los cierres angulares secundarios tenemos aquellos que se producen por un bloqueo pupilar. Y es el caso del glaucoma facomórfico. Hay una disparidad en la profundidad de la cámara anterior. La cámara anterior se estrecha. Aquí vemos un paciente con una catarata intumescente que tiene seguramente mucho tiempo, que se ha postergado la fecha de la cirugía, entonces aumenta el grosor del cristalino, se va hacia adelante, estrecha la cámara anterior y cierra el ángulo. Impide que pase el humor acuoso a través de la pupila, entonces es un bloqueo pupilar. También se produce cuando hay una colocación anormal del cristalino, o sea que el cristalino está fuera de su sitio. Por ejemplo, si hay un trauma y acá está el vitrio y entonces acá bloquea la salida del humor acuoso. O cuando es exfoliativo, en un síndrome exfoliativo, las adherencias del cristalino para estar en su sitio se rompen y entonces el cristalino se luxa. O cuando hay síndromes característicos como es el síndrome de Marfan. También puede ser que el lente intraocular bloquee la salida del humor acuoso en la pupila y entonces ya sea el vitrio o el lente intraocular bloquea la pupila y como no tiene una iridectomía se produce un bloqueo pupilar. Cuando no hay bloqueo pupilar, no se produce bloqueo pupilar cuando el ángulo se cierra ya sea por una membrana, por una banda, por una exudación, por una hemorragia, y da origen a la formación de sinequias periféricas anteriores, cerrando el ángulo. Y otra de las causas es cuando de la parte posterior
se desplaza hacia adelante todo el diafragma herido cristalino, cerrando completamente el ángulo, sin bloqueo pupilar. Uno de los ejemplos de un cierre angular secundario sin bloqueo pupilar es el glaucoma neovascular, que es una forma muy frecuente, porque debido a la isquemia se forman nuevos vasos y estos neovasos anormales tapizan todo el ángulo como una membrana y lo cierran. Esto está asociado a la retinopatía diabética o la obstrucción de la vena central de la retina. También estos neovasos se pueden observar en el borde pupilar al examen con la lámpara de hendidura. Otros casos de glaucoma de cierre angular secundario sin bloqueo pupilar es el síndrome irido corneal endotelial. También por tumores, también por inflamación o uveitis, o cuando hay una desviación del humor acuoso por un bloqueo del cuerpo ciliar, por un bloqueo ciliar. ¿Cómo tratamos a los pacientes cuando llegan a la emergencia con una crisis de cierre angular agudo? Lo importante es calmar el dolor. Para calmar el dolor, nosotros necesitamos bajar la presión intraocular. Y para bajar la presión intraocular utilizamos agentes hiperosmóticos o sistémicos. Estos agentes aumentan la osmolaridad sanguínea, lo cual crea una gradiente osmótica entre el humor vítreo y la sangre a favor sanguíneo. Entonces se produce una deshidratación del humor vítreo y por lo tanto una disminución de la presión intraocular. Dentro de estos agentes hiperosmóticos tenemos la glicerina y el manitol. La glicerina que podemos utilizar por vía oral y el manitol que lo podemos utilizar por vía endovenosa. En la glicerina nosotros usamos una dosis entre 1 a 1.5 gramos por kilo de peso en una solución de 50%. Generalmente cogemos 2 frascos de glicerina de 30 centímetros y lo diluimos con un poco de jugo de naranja o agua con limón porque tiene un sabor muy amargo. Y le pedimos al paciente que lo ingiera en el momento. Su inicio de acción es a los 10 minutos y su pico máximo es a la hora y dura 6 horas. Su metabolismo es a través del hígado y una excreción renal, pero hay en cuenta que está contraindicado en pacientes diabéticos. Por eso, antes de utilizar la glicerina, debemos descartar la diabetes en nuestro paciente. En el caso de que el paciente tenga náuseas o vómitos, no va a poder tomar la glicerina porque lo va a rehusar. Entonces ahí tenemos que utilizar el manitol al 20% endovenoso y podemos darle 1.5 gramos por kilo de peso. Generalmente podemos empezar con un bolo de 100 centímetros a chorro tratando de bajar la presión. Luego se regula el goteo a 60 gotas por minuto. También podemos utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos son derivados de las sulfas y disminuyen la producción del humor acuoso. Inhiben la anhidrasa carbónica casi en un 90% que se produce en el epitelio ciliar de los cuerpo ciliar. Entonces, al disminuir la producción del humor acuoso, la presión intraocular baja. Tenemos para usarlo en forma sistémica, que es lo más usado cuando hay crisis aguda, y también en gotas tópicas. El inhibidor de la anhidrasa carbónica que usamos es la acetazolamida y viene en comprimidos de 250 miligramos. Como dosis de ataque utilizamos 500 miligramos.
Esperamos un par de horas para ver el efecto. Se une a las proteínas en un 90%, tiene una duración de 8 a 12 horas, no es metabolizada, se excreta por el riñón y reduce la producción del humor acuoso en un 50-60%. Pero esta medicina tiene efectos adversos que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado al utilizarlo en los pacientes, sobre todo aquellos que tienen cálculos renales o son alérgicos a las sulfas. No podemos usarlo en pacientes entonces renales o con problemas hepáticos. Puede producir confusión, puede tener molestias gastrointestinales como la gastritis, puede producir diarrea, pérdida del apetito, náuseas, parestesias o calambres en las extremidades. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a los síntomas que nuestros pacientes nos refieran. Una vez que hemos utilizado estos medicamentos como dosis de ataque, y si por ejemplo el paciente viene con una presión de 50 milímetros de mercurio, y ya sea con la glicerina, el manitol, la acetazolamida, y algunas gotas, hemos logrado bajar la presión a menos de 30 milímetros de mercurio, es el momento de poder usar drogas parasimpático-miméticas, agonistas colinérgicos como la pilocarpina. La pilocarpina va a producir una contracción del músculo ciliar, produciendo una miosis, un cierre de la pupila. Va a romper el bloqueo del ángulo. Ahora, lo usamos cuando la presión está a partir de 30 milímetros de mercurio, porque antes no va a tener ningún efecto debido a la isquemia que está produciéndose en el iris debido a la presión intraocular elevada. Y el tratamiento debemos tener el cuidado de hacerlo en los dos ojos. Colocar la gota tanto en el ojo con la crisis aguda como en el ojo que no tiene la crisis para evitar que se produzca también un cierre angular en el ojo contralateral. Además podemos ayudarnos con los beta bloqueadores como el timolol, como la brimonidina, que también tiene un efecto potente para bajar la presión, y corticoides en gotas para evitar la inflamación que acompañan estos casos agudos. Una vez que hemos logrado romper el bloqueo, calmar el edema, disminuir el edema, y entonces podemos ver con mayor claridad la cámara anterior, nosotros podemos llevar al paciente para hacer una iridotomía láser. Hacemos un agujerito en la periferia del iris para permitir que a través de este agujero salga el humor acuoso y se rompa el bloqueo y se controle la presión. Debemos seguir posteriormente a nuestro paciente para ver si con eso es suficiente o hay que hacer algún otro tipo de procedimiento, ya sea trabeculectomía o cirugía de catarata. Entonces, cuando tenemos un paciente, en resumen, podemos decir con una crisis aguda, primero iniciamos la terapia médica en la emergencia, tratando de bajar la presión y romper el bloqueo. Si conseguimos que los medios se pongan transparentes, entonces podemos hacer una iridotomía láser. Si la presión está controlada, debemos seguir al paciente. Si la presión no está controlada, debemos dar tratamiento médico y considerar, después de una evaluación de la gonioscopía para descartar si la iridotomía periférica está patente o no, hacer un tratamiento quirúrgico que puede incluir trabeculectomía, una iridectomía quirúrgica o sacar la catarata. Al sacar la catarata, nosotros ampliamos la cámara anterior y abrimos el ángulo. Es una opción que también se puede considerar en estos casos.
No hay que olvidar que debemos hacer iridotomía en el ojo contralateral, en el ojo que no tiene la crisis. Si no logramos que los medios sean transparentes, entonces debemos usar glicerina tópica para poder hacer que la córnea se ponga transparente y poder hacer una paracentesis o una iridoplastía para tratar de controlar la presión intraocular y luego realizar la iridotomía láser. Eso sería más o menos el esquema que debemos seguir en emergencia. Esto era lo que quería compartirles en esta oportunidad y estoy a su disposición para las preguntas. Excelente. Felicitaciones, doctor José Noriega Cerdán, especialista en oftalmología del Departamento de Atención Especializada en Glaucoma del INO. Doctor, nos han preguntado cómo identificamos desde un puesto de atención primaria, un puesto de salud desde la atención primaria, cómo identificamos un glaucoma agudo, ángulo estrecho, y cuáles serían entonces las medidas, cómo tratar a ese paciente en la primera atención de atención primaria. Muy bien. En caso de la atención del primer nivel, nosotros primero debemos ver que el paciente acude a la emergencia con un dolor agudo y con pérdida de la visión, brusca, repentina. Debemos tomar la presión. De repente podemos contar con un tonómetro de shots y podemos ver si la presión está muy elevada. Si corroboramos que la presión está muy elevada, entonces podemos considerar de que se trata de un cierre angular agudo. Y este puede ser primario o secundario. Podemos observar con una linterna la cámara que está estrecha, no se ve una sombra en la cámara anterior y entonces eso nos va a orientar para dar de repente, si tenemos a la mano acetazolamida, para tratar de bajar la presión y derivar al paciente donde haya un oftalmólogo que le pueda dar, hacer una iridectomía o bajar la presión con manitol o otros productos farmacológicos. Doctor, eh, ¿qué medicamentos deberíamos tener en puesto de salud de primera atención para poder tratar el glaucoma? Y en este caso, ¿cuál sería la dosis? Y si la acción del medicamento es de inmediato, ¿ayudaría en ese caso? Sí, es muy importante contar con acetazolamida siempre y cuando el paciente no sea alérgico a las sulfas. Y la dosis de ataque son dos comprimidos de 250 miligramos, o sea, 500 miligramos. Si en caso el paciente fuera alérgico a las sulfas o tuviera problemas renales, entonces debemos descartar de que el paciente no sea diabético. Si no es diabético, entonces podemos darle glicerina. Glicerina también podemos tener en emergencia en un puesto de primer nivel. Son frasquitos de 30 centímetros, podemos utilizar 2 frasquitos de 30 centímetros para un peso aproximado de 60 kilos que se diluyen en un poco de jugo de naranja o agua con limón para que el paciente lo tome de inmediato. El efecto es a la hora, hora y media, en donde debemos chequear la presión intraocular. Si nosotros notamos que la presión intraocular disminuye, por ejemplo, a 30 de mercurio, entonces podemos usar la pilocarpina. Este medicamento en gotas también debemos tenerlo porque puede ser de mucha utilidad. Doctor, entonces, al hacer la referencia al oftalmólogo desde el primer nivel de atención, ¿qué otras recomendaciones, cuidados, tratamientos se deben indicar en este paciente? A veces estos pacientes vienen acompañados de náuseas y vómitos y de dolor muy intenso. Entonces quizá podemos utilizar un medicamento intramuscular tanto para el dolor como para las náuseas y vómitos, mientras vamos tratando de bajar la presión intraocular. Y de esto nos permite también derivarlo con mayor comodidad al paciente. Doctor, bien nos han preguntado con respecto a si no se hace un tratamiento de inmediato, un tratamiento oportuno, en cuánto tiempo puede haber una afección irreversible de la visión. Esta es una pregunta muy importante. Mire, cuando hay un aumento brusco de la presión intraocular,
el nervio óptico va a sufrir. Es muy importante tratar de bajar la presión lo más rápido posible. Eh, Puede ser que pase algunas horas y nosotros después no nos percatemos de mucha variación, pero eso se va a evidenciar en el campo visual posteriormente. Incluso 2 o 3 meses después vamos a ver alteraciones en el campo visual por las lesiones que ha producido el aumento brusco de la presión en las fibras nerviosas del nervio óptico. Por esto es una verdadera emergencia. Uno tiene que de inmediato tratar de bajar la presión intraocular, no demorar, y es importante no dar de alta al paciente si la presión no se ha bajado a niveles por debajo de 30 milímetros de mercurio. Es muy importante. Si es necesario, se puede hospitalizar o llamar a pedir ayuda a algún otro centro que tenga un oftalmólogo o derivarlo, pero hay que, lo más importante, controlar la presión intraocular en el menor tiempo posible. Excelente, doctor, muy importante. En este caso, doctor, el paciente eh, queda la presión, baja la presión con los medicamentos. eh, en este caso, el paciente se vuelve a observar, se da de alta. ¿Cuándo es que se indica también tratamiento quirúrgico con láser? ¿Cómo sería entonces el monitoreo de este paciente? Ok. Si nosotros logramos controlar la crisis aguda, no tenemos que olvidarnos del ojo contralateral. Debemos usar pilocarpina tanto en el ojo que tuvo la crisis como el ojo contralateral para evitar que se produzca también un ataque agudo en el otro ojo. Luego, inmediatamente, en el menor tiempo posible, a la brevedad, debe realizarse una iridotomía. A veces el ojo está muy inflamado en un primer momento. Cuando nosotros rompemos el bloqueo, puede ser de que el ojo esté inflamado, todavía haya un humor acuoso con signos de inflamación que se pone como muy fibrinoide. Entonces, no es conveniente realizar la iridotomía inmediatamente. Se deja con tratamiento médico 24 a 48 horas y luego se reevalúa para poder hacer la iridotomía inmediatamente. Eso sería el paso fundamental para asegurarnos de que hemos roto el cierre angular, que hemos corregido el bloqueo que está ocasionando el aumento de la presión intraocular. Mm, Importantísimo, doctor. Excelente. Una vez después de realizada la aerotomía, el paciente sigue controlándose con qué frecuencia, un tratamiento eh, de rutina también. Sí, muy importante. Una vez que hemos hecho la iridotomía, el paciente debe ser seguido, digamos, a la semana, porque tenemos que verificar que la iridotomía que hemos realizado está patente. Lo otro que tenemos que chequear es que la presión esté controlada, porque puede ser que hagamos la iridotomía, demos tratamiento y la presión todavía no se controle. Entonces, porque el daño a nivel del ángulo de la cámara anterior se ha hecho permanente. Entonces necesitamos dar tratamiento médico para bajar la presión y reevaluar al paciente en la posibilidad de realizar ya sea una trabeculectomía o una extracción de la catarata. Doctor, con respecto al pronóstico general del glaucoma agudo, ¿cómo podríamos entonces explicarlo? Bueno, si nosotros actuamos inmediatamente, el pronóstico es bueno. Si nosotros rápidamente, en horas, logramos romper el bloqueo, hacemos una iridotomía, el paciente se recupera.
Usamos antiinflamatorios como corticoides después de hacer la iridotomía para controlar la inflamación, medicamentos para bajar la presión del ojo como el timolol, la brimonidina. Entonces podemos recuperar al paciente si hacemos el tratamiento de inmediato. Lo importante acá es actuar rápido. Nos preguntan también si el glaucoma de ángulo abierto también predispone al glaucoma de ángulo estrecho. Bueno, eh, hay algunos tipos de glaucoma en los que podíamos hablar de esa condición. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con retinopatía diabética y que tiene una isquemia en la retina y se produce una formación de neovasos, al principio el paciente puede tener un ángulo abierto con presión intraocular elevada. Si dejamos de que la enfermedad siga su curso natural, los neovastos que tapizan el ángulo van a formar una membrana y cierran el ángulo y se transforma en glaucoma de ángulo cerrado. O sea que en una primera etapa puede ser un ángulo abierto, un ángulo cerrado. Pero si hablamos de un glaucoma de ángulo abierto primario, este paciente siempre va a tener su glaucoma de ángulo abierto. Es poco probable que se transforme en un ángulo cerrado. Pueden haber casos de mecanismos combinados, pero generalmente el glaucoma va a ser un glaucoma de ángulo abierto. Y el tratamiento es, como esta es una enfermedad que es silenciosa, no da síntomas, entonces nosotros tenemos que controlar periódicamente a nuestro paciente para que la presión esté controlada y decidir en qué momento es necesaria la cirugía para el paciente. Bien, doctor, tenemos un caso que nos han escrito también en el chat de Zoom. Dice, buenas, nos escribe la usuaria, es una paciente, ¿por qué se produce el glaucoma en los niños? Dice que tuvo un embarazo con diabetes y también estuvo en tratamiento con insulina, y que hoy en día su hijo tiene 4 años y al año de edad le han detectado glaucoma, porque entonces en este caso se desencadeniría entonces el glaucoma en los niños. Bueno, el glaucoma congénito, glaucoma de los niños, se ha tratado de identificar algunos genes que son responsables del glaucoma congénito, pero esta es una enfermedad poligenética. Se están realizando muchos estudios actualmente para poder identificar determinar los genes precisos que producen este tipo de glaucoma. Puede ser que los padres no tengan ningún antecedente de glaucoma y tengan un niño con un glaucoma congénito. Eso por el momento no se puede predecir, salvo que se haga un estudio genético de los padres antes de que ellos conciban, ¿no? Ahora, no creo que haya ninguna relación con la diabetes para la presentación del glaucoma congénito. Esto es totalmente independiente. Importantísimo, doctor, muchas gracias. Dice así, me pusieron láser hace 5 años por ángulo estrecho, dice, ¿sigo con riesgo? La presión está controlada, se hace sus controles periódicos de campo visual, está con sus gotitas, cumple con su tratamiento porque el glaucoma, a pesar de que se ha hecho su iridotomía, si nosotros tenemos un paciente que solamente tiene una aposición del iris sobre el trabéculo y es una sospecha de cierre angular y usamos el rayo láser y luego el ángulo se abre, la presión está normal, este paciente no tiene por qué tener ningún riesgo, pero es importantísimo que el paciente haga sus controles anuales, porque eso va a permitir al oftalmólogo detectar algún cambio y corregirlo oportunamente. Acá también hay otro caso, doctor, dice, es un paciente que tiene glaucoma avanzado con una presión ocular de 50 en el ojo derecho y 32 en el izquierdo. Dice el oftalmólogo le ha recetado gotas y pastillas de acetazolamida. Dice que le indicó operación con láser. Sin embargo, le ha referido que esto puede durar o hacer efecto en 2 años
y la operación es más riesgosa. Indicó que solo tiene un efecto en un 40%. eh, ¿Cuándo se podría operar? Porque dice que solo ve en el ojo izquierdo. ¿Cómo podría orientar en este caso, doctor? Bueno, mire, aquí hay que ver cuál es lo más beneficioso para el paciente. Cuando uno entra a un procedimiento quirúrgico y el glaucoma es muy avanzado, hay riesgo de que se acelere el glaucoma, que se produzca mayor destrucción de las fibras nerviosas. Entonces, uno, en estos casos cuyos ojos son muy valiosos y sus campos visuales están muy afectados, prefiere utilizar un láser. El láser es un procedimiento nuevo que produce una modulación de la presión a través del tratamiento en el cuerpo ciliar y es muy efectivo. Se ha visto efectos muy beneficiosos para los pacientes, pero esto no cura la enfermedad porque la enfermedad no se cura, entonces necesita que siga controlándose el paciente y cuando le dice que puede durar el control de la presión 2 años, nosotros retrasamos la cirugía 2 años y después dejamos la cirugía para después, para cuando ya no tengamos otra cosa más que la cirugía que le da un poco más de riesgo al paciente, pero que es mejor hacerla porque sería más riesgoso no operarlo. La última pregunta, nos dicen, ¿cómo podemos prevenir entonces el glaucoma de ángulo estrecho? Ya, glaucoma de ángulo estrecho lo podemos prevenir haciendo una evaluación oftalmológica. La evaluación oftalmológica, tanto para el glaucoma de ángulo abierto o ángulo cerrado, es a partir de los 35 a 40 años. Ahí debemos ir al oftalmólogo para que nos descarte el glaucoma, nos tome la presión y si es necesario hacer la gonioscopía, de todas maneras es una cosa principal, indispensable cuando uno evalúa el glaucoma para determinar si es un ángulo abierto o ángulo cerrado. A través de la visualización indirecta con el gonioscopio del ángulo, podemos determinar si este es abierto o si este es cerrado. Ahí se hace el descarte. Y al hacer el descarte, un tratamiento es específico para el glaucoma de ángulo abierto y otro tratamiento es para el glaucoma de ángulo cerrado. Felicitaciones, doctor José Noriega. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante dirigido a todo el personal de atención primaria en salud. Sí, en el Día Mundial del Glaucoma, la recomendación sería de que debemos estar atentos con nuestros pacientes, sobre todo para la prevención. Esta enfermedad es muy importante la prevención. El paciente, la mayoría de ellos, porque la mayoría de los pacientes tienen glaucoma de ángulo abierto, no tienen síntomas, no saben que tienen glaucoma. Es necesario hacer los descartes periódicos de glaucoma, campañas de toma de la presión y de evaluación del nervio óptico. Es importantísimo, sobre todo en el primer nivel. Y entonces el paciente va a ser detectado oportunamente y vamos a evitar que llegue a la ceguera, porque este paciente que tiene glaucoma va a sufrir de ceguera irreversible. No es como la catarata. En la catarata nosotros podemos operar, colocar un lente intraocular y se recupera la visión. No es el caso del glaucoma. En el glaucoma, la ceguera que se produce es irreversible, en donde la prevención es el pilar para la detección de esta enfermedad. Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más, doctor José Noriega, especialista en oftalmología del Departamento de Atención Especializada en Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología, INO. Esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo ese equipo del INO. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.